la medición, si el equipo está congelado, nunca va a ser la misma, ¿ok? Porque ahorita yo puedo medirlo, y cuando lo medí ahorita en 155, yo asimilo que siendo esto R410, le falta refrigerante. Hey, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en tu canal Friocool Refrigeración. Hoy vamos a ver un video bastante interesante, ya que me tocó resolver un problema en un aire acondicionado central de 3 toneladas. Esto funciona igual para lo de 5 toneladas. Tenía el tubo de retorno todo congelado. Ok, ya tenía varios días con ese problema. Nos mandaron a que revisáramos este aire acondicionado y así pudimos solucionarlo. Subo este video compartiéndolo con ustedes, ya que he visto varios videos en YouTube y dicen que es por falta de refrigerante, porque hay mucho refrigerante en el sistema y la temperatura, hay miles de cosas. Pero yo normalmente siempre aconsejo a aquellos técnicos que van comenzando que siempre lo primero que deben hacer es un buen mantenimiento. Ver que todo esté limpio, que no haya ninguna obstrucción en el fluido del aire del aire acondicionado. Es importante saber todo esto, así que bueno, sin más preámbulo, vamos allá. Si eres primera vez que me ves, mi nombre es Johnny, comparto contenido de lo que es refrigeración y todo lo que es reparación de electrodomésticos. Sin más preámbulo, vamos para allá para ver qué podemos aprender, ¿ok? Ok, mis queridos amigos, este es el aire que venimos a ver. Es R410, está teniendo un problema, miren cómo está congelado acá. En el retorno, miren cómo está todo congelado. Ya lo apagué en la parte de adentro. Voy a quitarle aquí el brake. Ahorita lo que vamos a hacer es chequearle presiones. Vamos a esperar que se descongele. En la parte de adentro está todo congelado también. Ahorita ya vamos a ver la parte de adentro. El equipo prende y enciende bien, correctamente todo, pero no está funcionando, no está llegando a la temperatura deseada. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a chequear todo, vamos a hacerle un mantenimiento, en dado caso que necesite una reparación. Vamos a estar haciendo todo esto. Entonces, ¿por qué está congelando el retorno? Muchos de ustedes van a decir que es por falta de refrigerante y hay otros que van a decir que es por mucho refrigerante. Porque cuando ya se devuelve refrigerante al retorno es porque hay mucho... Cuando se congela el retorno es porque mucha gente dice que es por mucho refrigerante en el sistema. Ahorita la temperatura aquí está bastante alta, 104, 105 grados Fahrenheit. Y vamos entonces a ver qué es lo que tiene este aire acondicionado para que ustedes aprendan. Este es de la marca Coleman, aproximadamente 3 toneladas. Así que bueno, vamos a darle. Ok, mis queridos amigos, aquí tenemos el aire. Ya lo que hice fue quitarle esta tapa y la de arriba donde está el fan. Y encontramos que todo el evaporador está súper congelado. Como podemos ver acá, todo el retorno está congelado también. Esta es la tubería de retorno. Y esta es la tubería, la que entra por aquí abajo. Esta es la tubería de alta presión. ¿Por qué esta tubería no se congela, la pequeña? Porque muchos van a confundir, quizás aquellos que no saben o quizás todavía no tienen el conocimiento, que no se congela como no se split, porque la expansión la hace acá. Los split, hay muchos, la mayoría tienen la expansión en la parte de afuera, en el motor. En este caso no, en este caso por eso esta tubería se calienta hasta acá, hasta esta área. Porque ya aquí empieza a ser lo que es la expansión en su distribución para cada tubería del evaporador. Así que ya para que entiendan esa área, cuando en este tipo de aire difícilmente se va a congelar la fina. En los split sí pasa. Cuando le falta refrigerante o X falla, pero en estos equipos cuando la expansión es adentro, no. Ok, siempre se va a tender a congelar es el retorno. Ok, así que bueno, queridos amigos, ahorita no lo encendí, no tomé mediciones ni nada, porque tengo que primero descongelar todo esto para poder tomar mediciones de presión y de todo el sistema, porque así la medición es errónea. Si usted mete los manómetros con esto congelado y lo enciende, la medición no es la correcta. Hay que descongelarlo, ponerlo todo otra vez y ponerlo a funcionar sin hielo acá en el evaporador, para que allí podemos tener una medición exacta de lo que tenemos en el sistema, ¿ok? Así que bueno, queridos amigos, voy a deshielar esto para encenderlo de nuevo y ver cuál es el problema que tenemos. Ok, mis queridos amigos, yo ahorita le puse la tapa y prendí solo el fan para que se descongelara lo más pronto posible, y miren lo que acabo de ver.
Esto es también posible una de las fallas que tiene y por la que se puede congelar. La voy a medio abrir. Miren cómo está la... O sea, esto no puede ir así. Él tiene que ir pegado aquí para que esto no se pegue al evaporador y pueda causar el problema de congelación, porque hace como si tuviera tapado el evaporador. Ok, así que bueno, por ahorita por lo menos para que sepan que este es el problema, uno de los problemitas que vamos viendo ahorita, para que sepan. Así que bueno, voy para allá atrás para ya casi encenderlo, que ya se ha descongelado casi todo. Ok, así que ya vamos para allá. El equipo ahorita está seteado a 70 grados y tenemos 87 ahorita acá adentro. El fan está encendido y está en cool. Así que bueno, vamos a ver entonces allá atrás, como les dije, vamos a medir presión y vamos a encender el compresor para ver cuál es el problema, ya que se descongeló el evaporador. Aquí vamos a terminar de hacer lo que es la limpieza de todos los evaporadores, de todo lo que son los distribuidores de aire. Está un poco sucio, y entonces para que todo el equipo rinda como es, y ahí lleva el filtro. Ok, así que bueno. Ok, queridos amigos, ya entonces ahorita conectamos nuestro manómetro al equipo. Esta es la manguera de alta, viene aquí, cae aquí. Tenemos aproximadamente 159 PSI en alta y en baja igual, dado que el equipo está apagado. Cuando el equipo está apagado sabemos que las presiones se nivelan en las mismas tuberías, ok, en todo el sistema. Ya ahorita ya nos está dando como la lectura, apenas se empieza a descongelar allá. Si ven cómo cambia la presión en el sistema, porque ya está casi todo descongelado. Por eso quiero y tengo que esperar a que se descongele todo para saber la medición exacta. Ahorita cuando lo conecté estaba en 155 y ya va por 161 y allá está descongelando. Eso es lo que les quería comentar. La medición, si el equipo está congelado, nunca va a ser la misma. ¿Ok? Porque ahorita yo puedo medirlo, y cuando lo medí ahorita en 155, yo asimilo que siendo esto R410, le falta refrigerante. Correcto. Pero voy a dejarlo unos 15-20 minutos más. Voy ahorita, me aseguro de que ya esté todo descongelado y volvemos a chequear la presión y arrancamos la máquina, ¿ok? Para entonces dar con el problema exacto y hacer todo el trabajo bien. Aparte de esto, ya esto yo lo había soplado hace como 3 días, no lo he lavado. Ya aquí traje todo para lavar, traje la hidrogel, la manguera. Vamos a hacer todo el trabajo para que ya este equipo quede trabajando, ¿ok? Así que bueno, vamos a esperar un ratico más y ahorita continuamos. Ok, ya tenemos ya como 10 minutos con el aire encendido y tenemos una presión en la baja de 136 PSI y en la alta 348. No está mal para hacer R410, dado que trabaja en una presión de 120 a 150 PSI, según la temperatura ambiente. Ahorita entonces lo que voy a hacer es hacerle un mantenimiento al equipo, y lo que vamos a hacer también es reparar allá lo que sería la felpa que trae la tapa también, para que no la succione el fan y también haga como si tuviera tapado el evaporador. Y vamos a hacerle pruebas al termostato para ver si apaga y enciende a la temperatura seteada por el operador. Así que bueno, vamos a continuar. Voy a hacer mantenimiento aquí para después ir adentro. Ok, ya tengo ya lo que es la hidrogel, la hidrolavadora lista para hacer el mantenimiento acá afuera. Ya lo vamos a hacer y ya seguimos. No, güey, pero es que no lo deja ahí. O sea, si vas a hacer eso, es de tirar la basura, pero lo dejó allí. Ok, ya le hicimos entonces la limpieza. Como podemos ver, al evaporador y al fan también quedó bastante limpio. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a terminar de armar aquí
y ya vamos entonces a terminar de armar allá afuera para entonces encender el equipo y ya ver cómo trabaja, ¿ok? Ya le colocamos entonces lo que sería la cinta. Vamos entonces ya a colocarlo para poder encender la máquina, ¿ok? Esto acuérdense que era lo que succionaba el fan cuando encendía la máquina y posiblemente también haga falla por esto, ¿ok? Así que bueno. Ok, entonces ya limpiamos y cerramos y sellamos todo con cinta porque vi que tenía muchos espacios por donde absorbía mucho calor. Lo sellamos por todos los orillos, por debajo, por arriba, por todos lados. Es que no debe entrar ningún tipo porque aquí, miren, esto hay bastante calor. Esto es lata y aquí el calor es eminente. Por tanto, no debe absorber ningún tipo de calor porque también se puede congelar. Se va a congelar en el punto más frío del sistema. ¿Y cuál es el punto más frío del sistema? El evaporador. Así que bueno, voy afuera a conectarla y así lo vamos a dejar trabajando. Vamos a ver las presiones ya para ver con qué va a quedar trabajando y mañana ya darle el punto bueno al cliente, pero ya para nosotros estaría listo, ¿ok? Así que bueno, vamos para afuera. Ok, entonces ya lo vamos a encender. Ahorita quiero que vean cómo están las presiones ahorita. 220 en la de baja, 224 en la de alta igual. Está el equipo apagado, por eso tiene presiones así. Pero si pueden notar, ya las presiones cambiaron. Estaba en 155, hasta ahorita ya va en 221, 224, como pueden ver allí. Miren que están conectadas. No vayan a criticar por lo de las mangueras porque sería inútil. Vamos a conectar. Ok, ya lo acabamos de conectar. ...200, 111 bajando... ...244 en la alta... ...108, 241... Entonces voy a dejarlo trabajando ahora, después que se le hizo el mantenimiento, para ver cómo va a trabajar el aire, ¿ok? Ya con el sistema todo limpio, con el fan, con el evaporador, con el condensador. Ahora lo vamos a poner a trabajar y ahora sí vamos a saber las mediciones correctas, cómo está trabajando el equipo, si solamente era eso o es falta o por mucho refrigerante, ¿ok? Así que bueno, vamos a dejarlo trabajando así hasta la mañana. Como esto es aquí mismo en la empresa donde trabajo, ya mañana entonces le hacemos el otro chequeo para determinar si quedó bien o mal el aire acondicionado y cuál era su problema, ¿ok? Y ahí va el ayudante estrella para YouTube al mundo. Estamos aquí ya dentro de lo que es la parte donde enfría el aire acondicionado. Estamos en 72 grados seteados y el ambiente inside aquí adentro es de 72. Fan on, sistema cool. Así que bueno, estamos en perfecto estado. Así que bueno, mis queridos amigos, únicamente lo que tenía este aire acondicionado era un buen mantenimiento, sellar bien todas las tapas de lo que es el evaporador. Eso es súper importante, que no le entre ningún tipo de calor, dado que se va a congelar en el punto más frío de todo el sistema, que es en el evaporador. Así que bueno, mis queridos amigos, así terminamos con este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo nuevo. Ya pudieron ver que no le hacía falta nada de refrigerante, simple y únicamente estaba muy sucio y no estaba sacando el frío del evaporador, el fan. Por tanto pasaba líquido hasta el compresor, lo pudo haber dañado. Entonces es importante siempre no meter los manómetros en el sistema cuando está congelado, porque la medición va a ser errónea. Ya sea, eso también funciona en las neveras. Siempre, si el equipo está congelado, la medición en el manómetro va a ser errónea. Eso es para aquellas personas que están comenzando y no saben esto. No lleguen, metan manómetro y echen gas de una vez. Es importante revisar el sistema, hacer una limpieza. Que el equipo, si lo podemos dejar trabajando como viene de fábrica, es mucho mejor. Y allí empezar a descartar fallas. Es importantísimo para que no se den golpes con los clientes, créanme. Así que bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con este video. Espero te guste, espero hayas aprendido algo. Suscríbete a mi canal, comparte y dale like, ya sabes. Hasta luego.